Muy buenas familia, hoy tenemos un nuevo vídeo de domingo y en este caso hablaremos sobre la red de Oasis y su token Rose. Esta se hizo muy popular y viral debido a su acuerdo con Meta, pero ¿qué más nos puede ofrecer? ¿Cómo se divide su token? Estas son algunas de las preguntas que vamos a resolver con este vídeo. Si os gusta el contenido no olvidéis suscribiros y compartirlo con todos vuestros amigos y amigas. Para empezar, deberíamos hablar un poco de lo que vendría a ser su arquitectura. En este caso, nos encontramos con una blockchain del Layer 1, descentralizada y con una arquitectura modular. Busca solucionar el problema del trilema blockchain como tantas otras redes, e intenta ofrecer una red flexible, escalable y segura, y a su vez fácil y sencilla a la hora de realizar modificaciones de ciertos parámetros. Con esto podemos hacer mención del vídeo que subí el martes sobre la actualización Damasco de este proyecto, donde se cambian algunas de estas cositas para simplificarlo mucho más todo. Podemos decir que su arquitectura está formada por la capa de consenso y la capa de parttime. La capa de consenso es una capa escalable de alto rendimiento, segura, con consenso Proof of Stake realizado por un conjunto descentralizado de nodos validadores. La capa parttime tiene muchos tiempos de ejecución paralelos. Cada uno de estos representa un entorno informático replicado con estado compartido. Dicho esto, me gustaría hablar de tres puntos importantes de esta red: la escalabilidad, la privacidad y la versatilidad. Para empezar, debemos hablar de la escalabilidad. Esta se consigue mediante una tecnología punta de características que permite una rápida velocidad de transacciones y un rendimiento mayor que otras redes. El hecho de separar las paratimes del consenso implica que múltiples paratimes pueden estar procesando transacciones en paralelo. Eso significa que las cargas de trabajo complejas procesadas en una paratime no ralentizarán las transacciones más rápidas y sencillas en otro. Además, contienen un detector de discrepancia muy eficiente en la red, que lo es más que el sharding o las parachains. Con un factor de réplica menor consiguen el mismo nivel de seguridad. El sistema de detección de discrepancias implica que solo se aceptarán los resultados si todos los nodos, que forman comités validadores distribuidos globalmente, están de acuerdo. Si algún nodo no valida una transacción, se recurre a un sistema de resolución de la discrepancia como un método de validación alternativo. En segundo lugar, debemos hablar de la privacidad. Para empezar con este punto, debemos decir que esta blockchain fue la primera en diseñar una paratime confidencial con soporte para smart contracts confidenciales. En una paratime de este estilo se requieren nodos que utilicen una tecnología de computación llamada TEE o Trusted Execution Environment. Esta funciona como una hipotética caja negra para la ejecución de los smart contracts en este tipo de paratimes. Este proceso asegura que los datos se mantienen confidenciales y no son filtrados o mostrados al operador del nodo o al desarrollador de la aplicación. Un ejemplo de código abierto de este tipo de paratime es la Oasis Ethereum WASI Paratime, que utiliza Intel SGX. También pueden utilizarse otros tipos de enclaves seguros. En un futuro, se espera la implementación y el soporte de otras técnicas de computación como el Secure Multi-Party Compute o el Federated Learning. Este nivel de confidencialidad desbloquea un nuevo uso de las blockchains, permitiendo a las aplicaciones de la Oasis Network el uso de datos sensibles o personales, como pueden ser el número de la seguridad social, el estado bancario, la información de salud, etc. Esto es completamente arriesgado en otro tipo de blockchains de una sola capa. Para finalizar estos tres puntos, debemos comentar la versatilidad. Las paratimes pueden ser desarrolladas de forma aislada para resolver todas las necesidades de una aplicación en específico. Son completamente customizables, más rápidas o más lentas, abiertas o cerradas, todo depende de los requisitos de cada caso en particular. Los nodos serán requeridos de un sistema específico de hardware, como pueden ser los Secure Enclaves en una paratime confidencial. Además, cada una de estas paratimes puede utilizar distintos runtimes VMS, Paratimes Engines, como el EVM Backwards Compatible Engine, Rust-Based Smart Contract Language o el motor de datos de tokenización. Además, las paratimes pueden ser más abiertas al público o menos. De esta manera se consigue que un consorcio pueda tener una paratime cerrada y otras comunidades puedan hacerla completamente abierta y descentralizada. No podemos hablar de una blockchain sin hablar de su token.
En este caso nos referimos al token Rose. Nos encontramos con un token que está limitado a 10 billones en total. Cabe destacar que el supply inicial fue de 1,5 billones. Seguidamente, cuando se notificó el acuerdo con Meta, se liberaron 2 billones más aproximadamente. Y este mismo mayo se liberarán cerca del 35% restante, es decir, 3,5 billones. Esto nos da un resultado de 7 billones en circulación a partir de mediados de mayo. Cabe destacar que 2,3 billones de estos 10 son reservados como recompensas de staking. En un inicio podemos observar esta distribución del token, 23,5% en staking rewards, 5% en partners, un 18,5% en el ecosistema y la comunidad, un 23% en backers, un 20% en core contributors y un 10% en foundation endowment. También podemos observar la gráfica del supply circulante. Como podemos observar, las dos subidas más verticales son los momentos de liberación de tokens. En el momento en que se han completado estas liberaciones, ya no habrá más y toda la subida siguiente será por las recompensas. Si queréis conocer cómo hacer staking en la wallet de Oasis o en otras plataformas, podéis dejar vuestro comentario. En este proyecto la cantidad de partners es abrumadora y debemos dividirlos por grupos. En cuanto a los Application Partners and Integration, tenemos a Chainlink, Binance, Oasis Labs, BankEx o el grupo BMW, entre otros muchos. En cuanto a los operadores de nodos, tenemos a Polychain Labs, ANKR, Stakefish o Irisnet. En cuanto a los programas universitarios, tenemos la Sociedad Blockchain de Cambridge o la de Oxford, la Universidad de San Francisco o también la de Australia. En cuanto a los Block Explorers y Leaderboards, tenemos a Oasis Scan, Stakefish, Oasis Monitor o Hubble. Seguidamente, en cuanto a Developer Tooling, tenemos a Oasis API Server, a Panic, a Network Stat Tool o Rosetta. En cuanto a los Ecosystem Grants, tenemos a Everstake, Bitcat, Chorus, Stakefish o BlockDiamond. Seguidamente, en cuanto a seguridad, tenemos a Hackeron o Trail of Bits. En custodia y wallets aparecen Ledger, RockX, Finoa, BitPay, Anchorage y Zondax. Para terminar este apartado tan largo, en cuanto a Select Backers aparecen Axel, Pantera, A16Z y Polychain. Ahora ya podemos empezar a hablar de lo que viene a ser el equipo. Podréis encontrar el equipo en el link que os voy a dejar en la descripción para que podáis ir a cada uno de ellos a su página de LinkedIn y ver cómo están formados, dónde se han formado, en qué han trabajado, etc. Pero a mí me gustaría destacar unas pocas personas, 5 personitas, ¿de acuerdo? En primer lugar tenemos a John Poole como Community Manager, que también fue Community Manager Consultant en Certic. Gina Tiriakidu como jefa de marketing y antigua Blockchain Marketing Advisory en Near Inc. Seguidamente tenemos a Jernesh Kos como director del proyecto y Senior Software Engineer en Unicore. También fue Senior Software Engineer en Oasis Labs, en Genialis y en el Instituto para el Desarrollo de Sistemas Aplicados Avanzados, del cual fue cofundador también. Seguidamente tenemos a Nicolás Pinto, el cual es un Deep Learning Ninja and Evangelist de Apple. Finalmente me gustaría destacar a Peter Gilbert como jefe de ingenieros de Oasis Labs, que antiguamente fue manager en FireEye Inc., donde también fue Senior Software Development Engineer. Ahora debemos pasar a hablar del roadmap. Gran parte de este ya se ha cumplido, pero podemos desglosar lo que tenían planteado para el Q1 y Q2 de este mismo año. Algunos de estos objetivos se han completado con la aplicación de la Damask Upgrade, como por ejemplo el hecho de conseguir que cuando haya una actualización no exista un tiempo de inactividad. Por otro lado, debemos tener presente las ideas que quieren traer en junio y en julio, como son los contratos inteligentes confidenciales basados en el montaje web en Cypher Mainnet y un protocolo de comunicación entre Paratimes. Para finalizar, me gustaría hablar un poquito del futuro de esta red. Parece que nos encontramos en una blockchain que quiere tener una alta escalabilidad, descentralización y una gran seguridad, y tienen medios para hacerlo realmente. A su vez, también intentan simplificar todos los parámetros para que la aplicación de nuevos
o la actualización de antiguos u otros se realice de forma fácil, sencilla, segura y rápida. Además, nos ofrece un sistema de alta seguridad que nos permite tener una mayor confianza en el proyecto a la hora de proteger nuestros propios datos. Finalmente, cabe destacar que la última vez que se realizó una liberación de tokens apareció el acuerdo con Meta. Lo mismo puede pasar el día 17 de mayo con la nueva liberación. Eso implica que unos pocos días antes, el mismo día o unos pocos después, puede aparecer una noticia donde muestren el nuevo gran partner del sector sanitario. Eso puede significar que el token no caiga tanto como se esperaría en una liberación o, como pasó en el anuncio de Meta, no caiga y empiece a subir. Aún así, habrá que ver el estado macro del mercado. Dicho esto, doy por finalizado este maravilloso vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Cualquier duda que tengáis podéis dejarla en los comentarios. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.